Buenos días. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el tema de la familia. Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Y seguimos con el asunto del matrimonio sin hijos. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque si un matrimonio funciona bien, después la relación con los hijos va a ser mucho más sencilla. Yo lo que he visto a través de los años es que muchas parejas fracasan porque en un principio se querían mucho y después, a través de las experiencias de la vida, se va desgastando esa relación, la descuidan y comienzan otras cosas a surgir en esa relación de pareja. Un amor excesivo a los hijos, una despreocupación por la esposa, por el esposo, una preferencia para otras personas y no para la relación de pareja. Es muy importante esto. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 5 nos dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Me voy a detener y voy a leer un versículo más adelante. Quiero partir de este texto por la sencilla razón de que había un hombre ahí, 38 años enfermo, donde pues Jesús vio esa necesidad, Jesús vio su condición, sus dolores y sobre todo su inutilidad para hacer algo por sí mismo. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Creo yo que la pregunta de Jesús es la misma hacia nosotros. Queremos ser bendecidos en nuestra familia, queremos que todo cambie, queremos que haya una bendición, queremos que Dios transforme nuestros matrimonios, nuestras vidas. ¿Qué podemos contestar? Vamos a seguir leyendo ahora sí. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Señor, no tengo. ¿Quieres? No tengo. ¿Puedes? No, no puedo. ¿Quieres? No, no tengo manera. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo, no puedo, no se va a poder, es difícil. La situación de matrimonio es algo complicadísimo. No, creo que no. La cuestión familiar, pues mira, tantas personas han fracasado en las cuestiones familiares y yo creo que estoy igual o quizás peor. ¿Quieres realmente ser sano? ¿Quieres realmente la bendición de Dios? Cuando este hombre comienza a hablar de todas sus imposibilidades, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Nuestras formas de pensar, nuestros patrones de conducta que se repiten una y otra vez, siempre nos llevan a pensar: ¿qué va a cambiar todo esto? No es posible. Sin embargo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es perfectamente posible. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Padre, hoy necesitamos una bendición muy especial, Señor. Hoy queremos pedirte que nos hables de un tema muy complicado para los hombres, pero para ti es perfectamente sencillo y posible, Señor. Queremos que cada familia, Señor, cada pareja, aún los jóvenes que están aquí puedan ser edificados con tu palabra y sobre todo por el tema que vamos a tratar. Ayúdanos hoy, Señor, y que tu palabra sea vida a nuestros corazones, a nuestras mentes y transforme completamente nuestra realidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar un tema complicado, así que le voy a pedir su cooperación. ¿En qué sentido? Mire, vamos a hablar hoy el tema de la sexualidad. Es un tema muy difícil en el sentido de cómo lo hemos entendido, cómo nos lo han explicado, cómo lo hemos visto, cómo hemos estado tratando esta temática en la sociedad. Es un tema muy complejo. Sin embargo, en las cosas de Dios es algo sencillo. Ahora bien, hay personas que están aquí y no son casados. ¿De qué te sirve si eres un joven? Pues te sirve precisamente que entiendas que la sexualidad es algo que Dios da y que es una bendición. No es algo corrupto, sino es algo que Dios tiene preparado para ti. Si estás casado, ¿para qué te sirve? Te sirve para entender qué cosas has hecho mal, qué cosas has hecho bien,
y sobre todo para comprender que es la voluntad de Dios, que la sexualidad es algo bueno. Si eres una persona que no tienes pareja, ¿de qué te sirve? Te sirve para lo que ya viviste y para lo que tú puedas emprender el día de mañana. Entonces es un tema complicado, pero vamos a abordarlo con la gracia de Dios. Vamos a leer, por favor, el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27, las Escrituras nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la humanidad, con nosotros, con cada uno de ustedes, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a leer, por favor, el versículo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una vez un doctor hizo una pregunta a los jóvenes, y oiga, jóvenes, ¿qué es el sexo? Y comenzaron todos a dar una disertación del sexo y todo eso. Dice, no, es algo más sencillo. El sexo es que eres un hombre y eres una mujer. Eso es sexo. Ah, pues qué bueno. Está bien, partimos de esa verdad tan sencilla. Dios hizo a un hombre y Dios hizo a una mujer. Entonces, la separación del sexo en cuanto a un hombre y a una mujer es idea de Dios. Esto es muy importante. No es otra cosa más que Dios bendiciéndonos porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:31, por favor, nos dice aquí la Escritura: y vio Dios que todo lo que había hecho, todo, incluyendo el ser hombre y ser mujer, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hizo Dios era bueno en grande manera, incluyendo la sexualidad, bueno en grande manera. Tan es así que Dios no nos preguntó si queríamos realmente que en nuestra vida como seres humanos tuviéramos esa cuestión o ese vínculo de la sexualidad. No nos preguntó, sino que Dios, al ver nuestra condición, dice que todo lo hizo bueno en grande manera, incluyendo la sexualidad. Eso es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que el sexo es malo, o la sexualidad es mala, o la práctica de la relación sexual, que es el otro tema que vamos a estar abordando en este tema, no es malo, sino es algo que Dios lo dio. Y como tal, por tal motivo necesitamos abordarlo desde esta óptica, la óptica de Dios. Vamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 21 al 25, por favor. Génesis 2, 21 al 25 nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo siguiente. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y quiero resaltar esta última parte. Dice, y estaban ambos, ¿qué dice ahí? Desnudos. Adán y su mujer estaban desnudos. ¿Y qué dice más adelante? Y no se avergonzaban. Entonces quiere decir que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y la trajo a su esposo, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Quiere decir que no había una razón por la cual avergonzarse en cuanto a la desnudez. Es decir, Adán observaba a su mujer completamente desnuda y no se avergonzaba. Eva veía a su esposo completamente desnudo y no se avergonzaba. ¿Cuándo es entonces que entra la cuestión de la vergüenza, del cubrir nuestro cuerpo y todo esto?
Usted puede leer la escritura en el libro de Génesis en su casa, en el capítulo 3. Esto se da cuando el hombre cae en pecado. Cuando hay pecado, entonces lo que Dios hizo santo se viene a corromper. Entonces, en esa sencillez y en esa inocencia donde se vivía conforme a los mandatos de Dios, conforme al propósito divino, no había vergüenza, no había cuestiones pecaminosas, no había morbosidad, no había ninguna cuestión que avergonzara al hombre y a la mujer. Era algo sumamente natural, santo y bueno. De tal manera pues que no se avergonzaban. Sin embargo, después de que viene el pecado, la desobediencia del hombre, inmediatamente lo que ellos sienten en sus conciencias es que están desnudos. Y cuando escuchan la voz de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente ellos se esconden entre los matorrales y entonces le pregunta a Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Y entonces ellos contestan, tuve miedo de oír tu voz y también porque estoy desnudo. Inmediatamente Dios le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó o quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cuál fue la respuesta? El pecado y la desobediencia. Entonces, si nosotros nos vamos a la esencia de las cosas, la sexualidad, la vida de pareja es algo santo, es algo bueno, es algo puro y es algo limpio. Cuando se corrompe cuando las personas están en desobediencia a Dios y entonces comienza una transformación en la forma de pensar de las personas y en su forma de actuar. Y conocieron que estaban desnudos. Muy importante ese punto. Actualmente las personas, como están lejos de Dios, lo que Dios hizo bueno, los seres humanos lo han pervertido, lo han torcido y lo han cambiado por otras cosas, menos por el propósito de Dios. Muy bien, ¿cuál es el propósito de la sexualidad? Vamos a poner algunas cosas solamente, las más importantes. ¿Cuál es el propósito de ejercer la sexualidad en el vínculo de matrimonio, en el vínculo de pareja? Básicamente son tres. Vamos a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Es la recreación. La recreación significa que obtienes un beneficio al tener ese contacto con tu esposa, con tu esposo. Recrearse significa volver a tener fuerza, volver a tener ánimo. Significa que hay una bendición particular en el ejercicio de tu sexualidad cuando la bendición de Dios está en esa relación de pareja. Después de reencontrarte con tu pareja, créeme que tienes un mayor ánimo, tienes ganas de vivir, la vida es completamente diferente, tienes una sensación placentera dentro de ti y hay algo que te dice, realmente esto fue muy satisfactorio. Hay un disfrute mutuo, es el siguiente punto. Es decir, que hay un acercamiento a la otra persona, al momento de abrazarla o de abrazarse, de acercarse mutuamente, hay una retroalimentación en tu relación de tal manera que sientes a la otra persona, que puedes experimentar sus caricias y que eso te satisface en gran manera. Y también hay otro propósito que es la procreación o el tener hijos, de lo cual obviamente es algo también muy especial, porque cada hijo que Dios nos da es una bendición tan grande, pero llama la atención que Dios determinó que los hijos vinieran de ejercer nuestra sexualidad. ¿No te parece algo maravilloso? Ahora, si tú analizas un poquito las especies, como los peces, por ejemplo, ellos no tienen ese contacto. Ellos simple y sencillamente depositan sus huevos y viene un macho y fertiliza esos huevos y no hay contacto. Sin embargo, en los seres humanos no es así. Requiere ese acercamiento. Quiere decir que se le dice a una persona, yo te amo, tú me amas, nos queremos mucho, tenemos ese encuentro de amor, de compañerismo, de recrearnos, de sentirnos bien, de estar juntos, de tocarnos. Y entonces, producto de esa relación de amor, de ese contacto físico, y que va más allá de lo físico,
entonces también como resultado viene otro ser humano del cual también vamos a amar y también seremos responsables en nuestra vida de ese ser humano y estará en ese vínculo de amor. Es algo muy importante. De allí que cada cosa que Dios ha dejado es bueno en grande manera cuando se ejerce lícitamente y se obedece a Dios en este punto también. Entonces vemos que esos son los puntos principales de la sexualidad. Sin embargo, a través de la historia estamos viendo que la sexualidad se asocia con la culpabilidad, con las cuestiones malas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado muchas cosas? Desde nuestros propios padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, o compañeros de trabajo, o personas que conocemos que al momento de estarnos platicando sus experiencias de la sexualidad son muy aterradoras. Yo he tenido la necesidad de platicar con muchas personas, desde niños, jóvenes y personas adultas, que han sido afectados de una situación de abuso sexual, y a veces el escuchar sus experiencias, créeme que la piel se te enchina y lo que sientes es una aberración a todo lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque es algo malo. Porque cuando tú escuchas a la persona que ha sido afectada en su conciencia, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar y sobre todo en la forma de cómo concibe esa persona la vida, créeme que es un daño que se le hace para toda su vida. Entonces, esos daños se manifiestan de muchas maneras. Tienen conflictos en la pareja, tiene conflictos para aún relacionarse con otras personas del sexo opuesto, y aún tiene problemas de adaptación terribles porque fue afectado o fue afectada en esa área. Entonces necesitamos estudiar un poquito de dónde viene esa relación de sexualidad y pecado. Necesitamos saberlo. ¿Por qué necesitamos saberlo? Porque todo lo que nosotros vivimos es un reflejo de lo que en la sociedad hemos vivido a través de los años. Nuestra cultura, nuestro contexto, quién nos enseñó y cómo nos enseñó y cómo hemos aprendido esto, es algo sumamente interesante. Vamos a dar una breve mirada a la cuestión de la sexualidad y la culpa. Primeramente vemos que para esta cuestión hay una influencia en la cuestión griega. Desde los tiempos remotos, los griegos nos han ayudado para tener este concepto de sexualidad y culpa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a ver cuál fue la aportación griega en cuanto a la sexualidad y la culpa. Bueno, había una filosofía en los griegos que se le conocía como el estoicismo o los estoicos. ¿Y qué era esto del estoicismo? Bueno, la filosofía estaba fundada en esto, que todo placer, cualquiera que sea, era malo. Entonces la concepción del placer como algo malo te llevaba definitivamente a ir contra cualquier deseo o cualquier cosa que te hiciera sentir bien. Por ejemplo, si disfrutabas una comida y decías, ¡ay, qué rica está esta comida! O qué sabroso está este guiso, o mi cafecito, y decías, ¡ay, qué sabroso! Ellos decían, no, eso es malo, porque todo lo que te produce placer es malo. Como tal, vamos a luchar contra aquello que produzca placer, y entonces ellos comenzaron a adoctrinar filosóficamente a las personas en el sentido de que se tiene que ir contra todo lo que te produce placer. Y obviamente se encauzó esto en la cuestión de tipo sexual. Todo lo que tuviera que ver con la cuestión sexual era pecaminoso, todo. Cualquier sensación, cualquier cuestión que te llevara a sentir placer, aún dentro del vínculo matrimonial, decían, no, tienes que ir contra todo aquello que te produzca placer. Eso es malo infinitamente. Entonces, esto del estoicismo fue una corriente filosófica que tuvo mucha influencia, sobre todo si estamos hablando de que el cristianismo después de Jesús y antes de Jesús, unos años antes, tuvo una grande influencia de la cultura griega. Entonces, Grecia
nos vino a aportar una idea: todo placer es malo. Todo lo que te haga sentir placer es malo y tienes que rechazarlo y tienes que luchar en contra de eso. Sin embargo, en este sentido, después la corriente se viene hacia el cristianismo y viene a influenciar a lo que nosotros conocemos como los padres apostólicos. ¿A quiénes se les dice padres apostólicos? Bueno, es muy sencillo. Jesús vino a dejar el fundamento del evangelio, de la doctrina. Después vinieron los seguidores de Jesús, que fueron los apóstoles. Pero a los discípulos más cercanos de los apóstoles y los líderes que quedaron después de los apóstoles se les llamó los padres apostólicos. Y entonces estos padres apostólicos recibieron una grande influencia de los estoicos, de tal manera que ellos comenzaron a enseñar que debemos de tener cuidado en cuanto a las cuestiones de los placeres, porque eso nos pudiese desviar del camino recto de Dios, de la sana doctrina, y entregarnos a los placeres vanos del mundo. Como esa influencia vino también a los padres apostólicos, entonces podemos comprender que en la iglesia hablar de sexualidad, el tema en sí mismo era muy estridente. Nadie se atrevía a hablar de la cuestión sexual. De hecho, hasta el día de hoy, en la mayoría de las religiones, hablar de sexualidad es algo muy complicado. Y es algo que se tapa, es algo que no se habla, es algo que se deja a no sé quién. Y finalmente, al no haber una educación y una enseñanza teológica respecto a la cuestión de la sexualidad, pues estamos siendo instruidos por los medios de comunicación, por la televisión, estamos siendo instruidos por los amigos, o estamos siendo instruidos por médicos o por cualquier otra persona, menos por aquellos que deben conocer la Escritura a profundidad y enseñarnos lo pertinente y lo correcto a la cuestión de la sexualidad. Pero no queda ese asunto ahí. Si vamos más adelante en la historia, de repente se comienza a hacer un énfasis o un sobreénfasis en el celibato. ¿Qué es el celibato en la cuestión de la Biblia? Muy sencillo. El celibato era que lo más virtuoso para una persona era mantenerse célibe, es decir, sin casarse. Y obviamente por consecuencia el no gozar o no disfrutar de una relación sexual. Tan es así que en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy este fundamento queda firme. Toda aquella persona que quiere ejercer la cuestión pastoral o la cuestión sacerdotal tiene que estar ¿qué? Sin casarse. Sin embargo, esto es algo complicadísimo, porque la naturaleza misma del ser humano, Dios la creó con la capacidad sexual. Entonces, cuando en una religión se prohíbe el casamiento, se prohíbe el ejercicio de la sexualidad en el vínculo correcto, que es el matrimonio, es como tratar de tener los chorros de agua con una mano. Le tapas aquí y sale por otro lado, tapas acá y sale por otro lado. De allí es que ves o vemos o podemos ejemplificar de mil maneras que esto no ha funcionado a través de la historia. Está completamente entendido y clarificado que eso no ha funcionado. ¿Cuántos millones de dólares ha tenido que pagar la Iglesia Católica Romana por abusos sexuales, por pedofilia, que es el abuso a infantes? Y de repente los sacerdotes tienen mujeres e hijos no reconocidos, hijos ilegítimos, y tienen también problemas en su ejercicio de la sexualidad terribles. ¿Por qué? Porque se les negó la probabilidad de ejercer su sexualidad, la cual Dios no la ha prohibido y que Dios la ha puesto y la ha encuadrado en el marco de la relación de pareja. Pero cuando alguien comienza a reprimir esto, no lo podrá hacer porque es parte de la naturaleza humana. Es importante señalar un personaje en la historia, San Agustín. San Agustín, este hombre generó la idea teológica de pecado original. Pero, ¿cuál es la esencia de ese pecado original? San Agustín vino a poner una piedra que prácticamente nos vino a afectar
hasta el día de hoy. Él, al dar el concepto de pecado original, quiere decir, entre otras cosas, que todo vínculo sexual es pecado. Así de sencillo. Todo vínculo sexual es pecado. Entonces, como todos los seres humanos estamos aquí producto de una relación sexual, entonces todos tenemos el pecado original. Por eso es indispensable que cada ser humano se bautice, porque a través de esa agua que se le echa, que es bendita, estoy hablando en el contexto católico, se le borra o se le quita el pecado original. Sin embargo, esto no tiene sustento en la Biblia. Simple y sencillamente es una influencia que tuvo San Agustín desde los tiempos de la Grecia clásica, y toda esa influencia vino sobre de él y la aplicó en aspectos teológicos y sacó una máxima, el pecado original, y que entonces toda persona, como fue producto de una relación sexual, entonces viene en pecado original. Y al bautizarle o echarle el agua en la pila bautismal, entonces ahí se le quita ese pecado. Lo cual, pues la Biblia no habla de eso. Es algo completamente fuera del contexto bíblico, escritural y correcto. Después de esto vemos que en la cuestión de la reforma de Martín Lutero no se toma el tema. Martín Lutero simple y sencillamente expone magistralmente que la salvación de los hombres es un acto de fe, pero en cuanto a la cuestión de la relación sexual y del pecado original, Martín Lutero no habla nada. La reforma no habla gran cosa de este asunto. Ahora, es importante señalar que esto debió de haber sido algo que se debería de haber hablado y enseñado, pero no se hizo. Ahora, entendiendo que Martín Lutero era un ex sacerdote y que después él se casó y que tuvo hijos, en la práctica él negó la cuestión de San Agustín, pero jamás dio una enseñanza pertinente a la sexualidad. ¿Por qué cree? Porque fue tanta la influencia que había sobre la cristiandad, que cualquier cosa que hablara de este tema era motivo de señalamiento, era motivo de escándalo, era motivo de que las personas se horrorizaban del tema. El mismo hombre, Martín Lutero, que hizo una reforma inmensa que hasta el día de hoy se entiende a través de lo que hizo este señor, no habló de este tema. Siendo él sacerdote, se casó, tuvo hijos y no mencionó nada del tema. Qué interesante. Después de esto vemos en las cuestiones de la historia que vino otro señor, un teólogo que se llama Calvino, y él se atrevió a decir que las relaciones sexuales en el matrimonio, así lo dijo, no son pecado. Ahora, la Biblia lo dice bien sencillo y lo dice con mucha claridad. Sin embargo, hasta ese entonces no se hablaba del tema, era algo cerrado, oculto, malo, terrible, y uno se atrevió a decir: las relaciones sexuales en el matrimonio no son pecado. ¿Cómo debemos entonces interpretar la cuestión de la sexualidad? Necesitamos interpretarla a la luz de las costumbres hebreas, porque están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros tomamos esto como tema en la Biblia, te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de muchas cosas. En primer lugar, que Dios habla con tanta sencillez del tema y con tanta amplitud que te quedas con la boca abierta, que piensas inmediatamente: Dios es infinitamente sabio, mucho más sabio que todos los pensadores actuales. ¿Y sabes qué? Dios es el que tiene la pauta, la claridad para estos asuntos de manera correcta. Por ejemplo, vamos a ver algunos temas, algunos textos de la Biblia, por favor. Vamos a ver el libro de Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7, versículos 9 y 10 nos dice: y tu paladar
como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado. Vuelvo a leer. Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado. ¿De qué cree usted que esté hablando esta experiencia? Obviamente está hablando de Salomón y de la experiencia con su esposa. Está hablando de besos, pero no está hablando de cualquier tipo de besos. Está hablando de unos besos tan apasionados y tan profusos o tan intensos que dice que hasta el paladar le da un cierto sabor. Ahora, estamos leyendo la Biblia solamente. No sé si me esté dando a entender. No estamos hablando libros obscenos ni otra cosa. Simple y sencillamente el texto, la Biblia. Dos personas que están teniendo besos apasionados en el contexto de matrimonio, y lo ves que Dios lo habla con una sencillez, con una franqueza. Y créeme que esto se enseñaba en las cuestiones judías desde los 12 años. ¿Por qué razón? Porque a los niños, en este caso a los jóvenes de 12 años en adelante, se les instruía en los aspectos de la sexualidad con toda sencillez, con toda claridad, con una mente abierta. Cuando las cuestiones van acompañadas de otras cosas, de morbosidad o de cuestiones de mala información, eso es lo que comienza a distorsionar la idea de lo que es la sexualidad y el ejercicio de ella en la Escritura. Vamos a ver otro pasaje, Cantares 5, verso 16. Cantares 5, 16 nos dice: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. La misma idea. Otro pasaje, Cantares capítulo 7, versículo 1 al 9. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Verso siguiente. Tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Y luego nos sigue diciendo: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Y luego nos dice ahí: y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra, mi amado, suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Hasta ahí voy a leer. Dígame usted, ¿es una descripción de un esposo observando a su esposa, como en el contexto del Génesis? Está observando sus muslos, su vientre, sus pechos, su cuello, su cabello, y no tiene reparo en describir a su esposa y alabarla por su hermosura física. Entonces, si la Escritura comienza a develar con tanta claridad y sencillez todo esto, volvemos al principio del Génesis. Estaban desnudos
¿Y qué? No se avergonzaban. Esto en el contexto del vínculo matrimonial. Bien, ¿por qué es importante eso? Porque se enseña a nuestros hijos el pudor y lo hacemos y lo debemos de hacer de manera correcta. En el vínculo de matrimonio, el pudor sigue siendo un fundamento en la cuestión familiar. Sin embargo, en la cuestión del ejercicio de la sexualidad, todas estas cosas son santas, son buenas, son limpias, son puras y son agradables a Dios. Son el reflejo de una persona que ama. Son la expresión del alma de alguien que está entrelazado con otra persona. Es el demostrarle a otro lo que lo valoras, lo que lo aprecias, el valorar y el darle un aprecio sin igual. Y créeme que es algo infinitamente gratificante, muy agradable. Eso está en la Escritura. Y ya si quieres ahondar un poquito más, en el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 19 nos dice, Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para el extraño contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es un consejo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Disfruta esa relación. Las caricias de tu esposa te satisfagan en todo tiempo. Cuando estés con ella vas a recrearte, vas a tener ánimo, vas a tener fuerza, vas a tener una bendición muy particular. Si te das cuenta, la invitación es a que disfrutes la relación de matrimonio, a que lo veas como algo santo, bueno y agradable, de una parte y de otra, de la esposa y del esposo, y que eso Dios lo está motivando. ¿Para qué? Para que haya un vínculo fuerte en tu relación de pareja, para que cuando estés con tu esposa puedas decir cuán hermosa es. Cuando estés con tu esposo puedas decir cuán hermoso es mi esposo. Y haya ese anhelo de estar juntos. Tan es así el vínculo de matrimonio correctamente dado, que estaba yo leyendo algunas memorias de una persona que pasó tiempos en los campos de concentración, que dijo esto. Dice, llegó el momento en que yo sufría tanto y estaba a punto de desfallecer, que dice que algo que a mí me sostuvo en esos tiempos de martirio eran que me acordaba de mi esposa y me acordaba de su rostro, de cómo era ella. Y dice, llegué a tener una expresión tan real de mi esposa que podía platicar con ella y me contestaba. Podía ver sus cabellos, sus ojos. Y dice, era tan real lo que yo estaba experimentando, dice que sentía que si yo extendía mi mano la iba a tocar. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que estaba enamorado de su esposa y que recordaba el vínculo que tenía con ella, y eso le mantuvo y le sostuvo en los campos de concentración mucho tiempo. Ahora, sabemos que Dios es quien nos sostiene, claro, pero este hombre, el recordar las caricias de su esposa, el acercamiento a ella, créeme que era tan gratificante. Y la Escritura nos dice, y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. La expresión de la sexualidad es la expresión de que estás sano en tu alma, de que realmente amas a la otra persona, de que sinceramente te acercas al otro para entregarte en amor, de tal manera que lo que experimentas ahí es infinitamente hermoso. Bien, ahora es importante señalar algo. Cuando nosotros desvinculamos el amor con la cuestión sexual, cualquier persona puede tener un encuentro con otra persona, y me estoy refiriendo a lo sexual, pero el vínculo particularmente de matrimonio es algo tremendamente satisfactorio. Y vamos a demostrarlo en lo que sigue. Muy bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 7.
versículo 2. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2 nos dice: pero a causa de las fornicaciones, la palabra fornicación es porneia, a causa de las inmoralidades sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido, que dice ahí, cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Por qué pondrá primero al marido? Que es una obligación, es un deber. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y luego dice, y asimismo la mujer con el marido. Versículo siguiente: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego viene un mandamiento: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, analice el texto. Dice la Escritura que el marido, pero antes te pone un contexto, a causa de la inmoralidad sexual, a causa de lo que se está viviendo en este mundo, a causa de todas las cosas que se están experimentando y viendo, cómo se está corrompiendo este mundo. Una de las características que la Biblia nos habla de los tiempos finales es que se iba a caracterizar por la inmoralidad sexual. Es un punto muy relevante que cada vez va a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. De tal manera que nos sobresaltamos al pensar que en Israel ya es uno de los puntos principales donde los homosexuales tienen sus reuniones, sus vínculos, y hay lugares particularmente para estar ahí. Homosexuales y lesbianas y todo tipo de libertinaje sexual. Ahora, una de las formas de contrarrestar, al menos en tu familia, esto es el vínculo de matrimonio. Y entonces pone primeramente Dios, a causa de la inmoralidad, cada uno tenga su propio esposo y su propia esposa. Cada uno. En este sentido, después te dice que el cuerpo de la mujer, que el varón tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer y la mujer tiene potestad sobre el cuerpo de su esposo. Y dice, no te niegues, cumple el deber conyugal. Y dice, si en algún momento no se da, tiene que ser, ¿por qué? Por mutuo acuerdo. Y después de eso, ¿para qué? Para que se puedan dedicar a la oración, y en ese periodo que se dedican abundantemente a la oración, vuélvanse a juntar en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de ¿qué? De vuestra incontinencia. Bien, eso es lo normal. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando alguien malinterpreta este texto, inmediatamente se va a las cuestiones mecánicas de la relación sexual. Creo que es uno de los más grandes errores que están cometiendo los sexólogos, que así se les llama a los que estudian esto, a los psicólogos y psiquiatras. Es uno de los errores más grandes que hay. Le voy a decir por qué. Actualmente se estudia la sexualidad como una cuestión mecánica. ¿Qué es esa cuestión mecánica? ¿Cómo funciona el órgano sexual del hombre? ¿Cómo funciona el órgano sexual de la mujer? ¿Tienes algún problema? ¿Te dan una pastilla? ¿O alguien está tomando alguna pastilla para entonces poder ejercer su sexualidad? Y entonces dicen, bueno, el problema está en que mecánicamente o fisiológicamente así se funciona, así, 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 así. Entonces todo gira en torno a eso, a una cuestión mecánica, como si fuera solamente un cuerpo con sensaciones y nada más, donde te tocan unos botones, en automático ya funcionas. Eso es un error, es una mentira. Y eso lo debemos de quitar, porque también las personas que leen la Biblia muy a menudo cometen este error garrafal terrible de pensar que es un acto mecánico, donde dices, bueno, mira, aquí mujer, si el varón es el que tiene mayor apetencia sexual, mira, aquí dice que no te niegues. Y dice que no te debes de negar y que yo tengo potestad sobre tu cuerpo, y entonces cuando yo quiera, a la hora que quiera y cuantas veces quiera, adelante.
Y entonces comienza a ofender a la esposa o a presionarle y a decirle cuánta cosa si es que no cumple ese deber. Y al revés también pudiera ser la esposa. Pero hay algo muy importante. Cuando leemos este texto necesitamos comprender la Biblia completa. La Biblia nos dice, vamos a leer por favor en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23. 1 de Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿El cuerpo es un ser? Si tú solamente pones la parte del cuerpo, ¿ese es un ser? Si pones solamente espíritu, ¿es un ser? Y si pones solamente el alma, ¿es un ser? Estamos hablando que la unidad de un ser humano, de una persona, es espíritu, alma y cuerpo. Esa es la unidad. No puedes seccionar, no puedes decir, me voy a arrancar el espíritu, me voy a quitar el alma y entonces ahora me voy a disociar y solamente soy cuerpo, que es precisamente el error en el que se cae. Al pensar que solamente somos cuerpo, el varón o la mujer pueden llegar a pensar, pues lo que sienta mi cuerpo, eso es lo más importante. Y alguna persona que tenga una sobreapetencia en lo sexual, estará siempre pensando en eso. No, es que ella tiene que cumplir, es que esto, y eso va a generar un sinfín de problemas en el vínculo de parejas. Yo ya lo he oído hasta el cansancio, pero déjame decirte algo. Es que las personas estamos completas, somos espíritu, alma y cuerpo. En la cuestión sexual tienen que intervenir estos tres factores. Y si no están, de allí es donde viene toda la problemática. Es más, te puedo asegurar que si conociéramos la Biblia y entendiéramos que somos ese ser que consiste en espíritu, alma y cuerpo, no tendrían trabajo los sexólogos, no tendrían trabajo los psiquiatras en esta área, ni los psicólogos en esta área tampoco, y seguramente tampoco los consejeros espirituales. ¿Por qué? Porque está más que comprobado que una persona cuando está en un estado de sobreestrés no puede funcionar sexualmente. Y no es que esté enferma la persona, porque se ha descubierto que el órgano sexual más potente es la mente. Y un dato muy interesante de un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y que estaba anotando todas las conductas que había en los campos de concentración. Y la teoría decía, la teoría que se manejaba en aquel entonces, que cuando tú recluyes a personas en un lugar y pues tiene que salir esa pulsión o ese deseo sexual de alguna forma. Pero en los trabajos forzados, en los golpes, en la falta de alimento, en la desnutrición, etcétera, 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 decía este hombre que es psiquiatra, estaba anotando todo lo que ocurría ahí, dice que no había manifestaciones de tipo sexual. Hay una cosa interesante. Ellos estaban sobreestresados y sobrecargados. No manifestaban anhelos sexuales. Cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué en las cárceles de muchos países las cosas están tan mal? Pues porque están descansados, porque les dan bien de comer y entonces la mente sigue funcionando. Y como no están ocupados intelectualmente, por eso comienza a haber muchas desviaciones sexuales en las prisiones. Pero en un campo de concentración, curiosamente, no había ese tipo de manifestaciones. Bueno, si tomas este principio, Dios es verdad. Una persona que trae un estrés encima no funciona en esa área. Te pregunto yo, cuando quebraste en tu negocio, cuando tuviste alguna pérdida familiar, cuando las situaciones te fueron terribles y no podías ni dormir por la preocupación y los problemones que traías, te pregunto yo, ¿tenías muchos anhelos en esa área? ¿Verdad que no? Bueno, te voy a decir algo. Una mujer, al igual que un hombre, pero más una mujer, cuando está estresada por algunas causas, llámese enfermedad de un hijo,
llámese problemas económicos severos en casa, llámese que hay situaciones en la escuela con los hijos, un mal comportamiento, una conducta, todo eso estresa a una mujer en demasía. Entonces, cuando una persona, un hombre insensible, comienza a presionar a su mujer para que cumpla lo que dice la Escritura, es alguien que en primer lugar no entiende la Biblia. Es alguien de verdad que ha disociado, ha divorciado el espíritu, alma y el cuerpo, y es solamente un cuerpo nada más. Y si fuera eso, créeme que la cuestión del cuerpo produce una insatisfacción terrible. Te voy a poner un ejemplo. Si todo fuera una cuestión meramente sexual, bueno, un hombre que vaya y haga uso en lo sexual en otro contexto, pues estaría a gusto, ¿no? ¿No cree usted? Estaría satisfecho y no tendría problema. ¿Cuántos hombres ricos pagan a mujeres, pagan a hombres, acompañantes de viajes, de negocios y todo esto, y tú los ves en una insatisfacción cada vez más grande? De tal manera que su percepción de la realidad tiene que ver con un cuerpo, con una cara, con una forma de corporal, y le va añadiendo cosas y cosas y cosas, pero en lugar de saciar la sed, como que tiene más sed. Es como si de repente tuvieras tanta sed que quisieras tomar gasolina. No se te va a quitar la sed, te produce un malestar terrible y vuelves a tomar más y vuelves a sentir una sensación peor. Exactamente, eso es lo que pasa a las personas que quitan, disocian o cortan o limitan la cuestión sexual a meros actos corporales, y que es el error que el mundo ha caído terriblemente. No puede ser. Entonces las personas se van hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. ¿Por qué? Porque el vínculo que Dios creó en el matrimonio es de dos personas con tres cualidades, las dos: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando los dos están en esa condición, espíritu, alma y cuerpo, ¿sabes qué? No solamente te quedó una satisfacción física, te quedó una satisfacción en tu mente, te quedó una satisfacción en tus emociones. ¿Y sabes qué? Eso te produce lo que la Biblia dice: un recrearte de manera profunda. Para ello, pues se tiene que buscar el momento, el espacio y todos los pormenores para que esta cuestión pueda coincidir en ambas partes. Es muy importante. Entonces, cuando dice no os neguéis el uno al otro, pues esto te lleva a que en una pareja se tiene que platicar, se tiene que dialogar. Desafortunadamente, los trabajos, los horarios, los cansancios impiden todo esto. Una ocasión estaba platicando con un hombre casado y me decía: ¿sabes qué? Es que yo llego a mi casa y me quedo dormido. Bueno, puede ser al revés, la esposa puede quedarse dormida. Y entonces, cuando no hay un entendimiento de pareja, eso produce frustración, produce resentimiento, producen señalamientos, producen muchas cosas. Bien, pero cuando logras estar en espíritu, alma y cuerpo, en una relación como Dios lo ha establecido, créeme lo que es mucho más satisfactoria que si tuvieras 1000 encuentros solamente con el cuerpo, porque Dios lo diseñó de esa manera. Este es el gran error que se comete, la piedra más grande en las cuestiones de tipo conyugal, la más fuerte. Usted va con un sexólogo y lo único que te va a decir: a ver, ¿cómo funciona usted? ¿Tiene problemas hormonales? ¿Tiene aquí? ¿Tiene esto? Como si nada más fuera de apretar botones y fuera una cuestión: usted tiene este problema, señor, tómese esta pastillita y va a funcionar re bien. Sí. Y de repente, pues como que la persona creyó eso en un momento y funciona. Y dice: es eso. Yo te pregunto, en tiempos que se escribió el libro de Cantares, no existía ningún tipo de medicación. ¿Cuál era la diferencia? En que antes la gente conocía perfectamente la experiencia
de una relación matrimonial satisfactoria? ¿Por qué cada vez se buscan artículos donde se habla de las partes que les conocen o se les llama como partes erógenas y le buscan y le buscan y le buscan? No, mira, es que si agarras el cabello y lo tocas de aquí, estoy sacando cosas que no son, y lo tocas así, entonces eso va a producir esto. No, y si agarras el dedo y le frotas aquí, no, eso va a producir, olvídate. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo en esta sociedad moderna? El absurdo, eso es lo que estamos viviendo. Porque todo lo que necesitamos saber de ese vínculo es simple y sencillamente espíritu, alma y cuerpo. Y si eso concuerda en tu relación en algún momento en la semana, créeme, quedaste muy bendecido. Pero si eso no se da, ahora, por cansancios, por lo que tú quieras, hay que buscar el espacio, hay que buscar el tiempo, hay que buscar la manera de tal suerte pues que puedas estar tranquilo y puedas platicar con tu esposa, con tu esposo, de tus problemas, de tus afanes, de tus angustias, y después del diálogo a lo mejor otra cosa, tomarte un tecito y estar platicando, y créeme que las cosas se dan solas, naturales, porque hay un espacio para eso. El problema es que no hay espacio, y como alguien decía, oye, pero es que vivimos en un cuarto y todos están aquí y no sé qué, y no sé. Bueno, para eso entra la creatividad y para eso las personas necesitan platicar. Platicar. ¿Cuán diferentes serían nuestras relaciones matrimoniales si comprendiéramos al menos este principio tan básico de la Escritura? De verdad se lo digo, su vida, su matrimonio sería transformado de una manera muy particular. ¿Cuál sería el límite de esa expresión sexual? Preguntaría alguien, porque se hacen muchas preguntas, y que sí, y que no, y cómo. Déjeme poner un ejemplo muy sencillo. Los médicos han dicho que la cuestión sexual se le relaciona como con la comida porque es una necesidad básica, así le llaman, así como comer, dormir, etc. Entonces yo quiero tomar ese punto que han tomado los médicos que le llaman apetito. Y si de repente yo le preguntara a usted, oye, ¿cómo sabe más rica una sopa? Si te la comes parado y estás tomando tu sopita parado, sabe mejor. Y si te sientas y estás cómodamente sentado tu sopa, bueno, y si me la llevan a mi cama, ¿cuál sería tu respuesta? Estamos hablando de una sopa. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo creo que tu respuesta pueden ser muchas, ¿no? Dirías, pues si estoy enfermo me gustaría que la sopa fuera en mi cama, estuviera calientita y no me esforzara más. Eso sería. Si voy deprisa, pues a lo mejor me sabe mejor la sopa caminando y ya, porque llevo prisa. ¿No es así? ¿Cuál sería el problema? Yo creo que no hay ningún problema. Lo importante es la sopa y que la disfrutes, punto. ¿No? ¿Por qué nos enredamos tanto en tantas cosas? Por todos los prejuicios que hemos estado arrastrando por años y por años y por años y por años y por años. Entonces, lo importante es disfrutar de tu relación de matrimonio. ¿Cuál es el límite? Preguntaba. Vamos a ver un pasaje, Romanos 14, versículo 22. Romanos 14, versículo 22 y 23 nos dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, en lo que a sí mismo apruebas. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? ¿Cuál es el límite? El límite es tu propia conciencia, mi conciencia y la conciencia. Si estamos en una relación de matrimonio, es la conciencia de mi esposa, es mi conciencia. Esos son nuestros límites, punto. ¿No es así? Pero hay problemas cuando el esposo quiere pasar por encima de la conciencia de la esposa. La esposa no puede permitir eso, porque es primero Dios antes que los hombres.
O al revés, que la esposa quiera pasar por encima de la conciencia del esposo. No es posible. Por eso la sexualidad es un ejercicio de ambas partes, en la expresión de dos voluntades, la voluntad de la esposa y la voluntad del esposo, en espíritu, alma y cuerpo, entregándose de manera intelectual o mental, entregándose en la cuestión afectiva y en la cuestión de una entrega completa en tu cuerpo también, de dos voluntades. Por eso a veces es difícil llegar a ese punto, por el trabajo, por la presión, por el estrés, por lo que tú quieras. Pero se puede lograr si tienes diálogo y si concuerdas con tu esposa o con tu esposo. Se puede. ¿Cuál es la causa de muchos matrimonios frustrados en esta área? Que han vivido una experiencia que no es la de Dios. Han vivido relaciones forzadas, se han sentido las mujeres objetos usados por su esposo, o el esposo se ha sentido rechazado porque la esposa dice, yo no tengo ganas. Entonces esto genera una conflictiva interminable, pero el problema de fondo es que no se ha hecho caso al mandamiento sencillo de Dios de recrearse, de disfrutar la relación en ese espíritu, alma y cuerpo y buscar ese espacio para que se pueda realizar. Mejor un encuentro de ese tipo, bendecido por Dios, que todas las cosas que pudieras tú obtener de otra forma, lo cual sería completamente ilícito bíblicamente hablando. Cuán importante es volver al fundamento de la Biblia. Sinceramente le digo, si tú vuelves a experimentar lo que Dios te estableció, te voy a decir algo. Tendrás una bendición tan grande que tendrás descanso en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo, y serás una persona que esté mirando hacia el futuro, siendo alguien exitoso, porque estás completo, porque lo que Dios te dio es para que lo disfrutes, porque el vínculo de matrimonio es algo que se disfruta intensamente, maravillosamente. Si tú crees que solamente eres cuerpo y todo lo que sienta tu cuerpo de manera inmediata lo tienes que satisfacer, estás en un error. Es como si alguien indisciplinado dice, no tengo yo una disciplina para comer y como a cada rato lo que quiero y como chocolate y como entre comidas y como este tipo. ¿Qué va a pasar contigo? Pues te vas a engordar, te vas a tener mala salud y te va a ir mal. Una cosa te lleva a desencadenar muchas otras, ¿o no es así? Entonces, en el área sexual es lo mismo. Cuando tú no lo haces correctamente te produce insatisfacción. Cuando la persona ha disociado el cuerpo de lo demás que Dios ha establecido, entonces produce más frustración. Porque después de eso tu esposa está peor que antes y está amargada contra ti y tú estás también molesto con tu esposa. Y créanme que llega el momento en que la gente se separa tanto que dice, no, estar no, yo mejor muerta o loca o al revés. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que has perdido lo que Dios te ha dado. Lo has olvidado, o te has apartado, o no lo habías entendido. Y te habías solamente centrado en la cuestión de tu cuerpo y decir, no, pues no te niegues y no sé qué, tomando a tu pareja como si fuera un objeto nada más así como cuando compras una manita y te rascas y la usas cuando quieres. Así sería cuando alguien absurdamente ve a su pareja. Sí, como alguien que nada más busca algo para rascarse ya. No es eso. Eso no es lo que Dios estableció. Sino dos personas con voluntad, espíritu, alma y cuerpo, que llegan a ese encuentro santo, porque es muy santo. Y créeme que produce una satisfacción infinita. El tiempo se nos está consumiendo. Cuando no se hace esto, esta es la problemática de todas las cosas en la vida. Hay deformaciones. Pongan en la página, por favor, deformaciones. Ahí está, ya me tranquilicé. Hay deformaciones. Yo llamo deformación, ¿qué es una deformación?
Ese es un concepto mío. Bueno, una deformación es como cuando se te hincha la muela o tienes una infección. Digo esta experiencia porque a mí me dolía la muela ayer. Entonces, ¿cómo se te distorsiona la cara? ¿No? Esa es una distorsión. O sea, no es tu cara, es algo que se deformó. Entonces, cuando alguien tiene, por ejemplo, problemas nerviosos, también se le va la boca, se distorsiona sus facciones. Entonces, yo hablo de distorsiones porque en esencia sí hay algo, pero se ha distorsionado. ¿Qué distorsiones hay? Pues hay muchas. Por ejemplo, una de ellas es la cuestión de la culpa. Póngale por favor culpa porque me siento mal. Ahí está. Hay culpa. Y cuando una persona ejerce su vínculo matrimonial con culpa, olvídate, estás pecando. Algo tienes que entender de la Biblia y tienes que platicar con tu esposo, con tu esposa, buscar un consejero espiritual serio y decir que te instruya con la Biblia, porque la culpa viene de algo distorsionado. Hay que ver cuál es esa situación distorsionada y vamos a tratar un punto que ha distorsionado muchísimo la sexualidad. Después de la culpa también hay distorsiones por cuestiones de abuso sexual. Cualquier persona que en su infancia, adolescencia o aún en su etapa adulta ha sufrido de abusos sexuales, tiene distorsiones. Un niño que fue abusado o violado en sus tiempos primeros, tiene una distorsión y un miedo a eso. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia distorsionada y fuera de lugar que le causó un impacto tremendo. Ahora, también en las cuestiones de matrimonio puede haber cuestiones distorsionadas. De hecho, la ley, nuestro código penal dice que una mujer, aunque esté casada, cuando es forzada por su marido, puede inclusive el marido ser inculpado de violación y meterse al reclusorio, pues, para que me entiendas. Entonces, aún el vínculo de matrimonio está regulado por las leyes. ¿Qué quiere decir? Que esa experiencia tiene que ser algo no deformado. Porque cuando a lo mejor te casaste con alguien, venía con deformaciones en esa área y venía con unas ideas grotescas que nada tienen que ver con lo verdadero. Venía chipotudo el Señor, o sea, venía mal. Venía con ideas incorrectas. Y eso es muy importante. Por eso aquí yo me dirijo a los jóvenes. Cuán importante es que te cases con una persona que se ha guardado. Porque no trae distorsiones. El que trae distorsiones es el que ya experimentó muchas cosas y vivió N situaciones y muchas ideas totalmente irreales y no son lo que Dios dice. Entonces trae unas ideas muy mal. Y tú, muchacha, si te casas con un hombre distorsionado, pues va a querer hacer esas distorsiones contigo y te va a querer hacer chipotuda igual que él. Entonces, cuidado en eso. Cuán importante es para una joven cuando tome la decisión de casarse, pues de que tenga cuidado en este tipo de cosas. Si usted considera que estoy exagerando, no estoy exagerando. Le voy a decir por qué. Cuando he sabido de casos donde sé que viene un varón o mujer con un historial de deformaciones en esta área, graves, yo siempre le aconsejo a la otra persona, cuidado, ahí vas a tener un problema. Esta persona tiene una problemática en esta área. Y en alguna ocasión alguien no me hizo caso. Yo le profeticé algo. Van a fracasar. ¿Y qué cree? Que sí se cumplió. Porque la muchacha tenía un contexto moral y el otro venía deformado. Lógico, ella iba a ir contra su conciencia siempre. Y si ella accedía por amor al hombre, pues entonces amó más al hombre que a Dios. Y el que ama más a los hombres que a Dios, pues es idólatra, está en pecado. Y de ahí no va a bendecir Dios a nadie. Cuidado con las deformaciones. Y una deformación que ha venido a generar estragos terribles en los vínculos de pareja son el punto 4, del cual quiero detenerme un poquito, lo que es la pornografía. Estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada. Le han dado
a estas cosas como que un toque mágico. No, pues mira, que si haces esto, que si tienes aquello, que si haces lo otro, que si tomas estas cosas, de tal manera pues que la sociedad se ha distorsionado en todo esto. ¿Y saben qué? Esto ha generado conflictos bastante severos en las relaciones de pareja. Vamos a definir qué es pornografía. Pornos o porneia, del griego, que significa inmoralidad sexual. Quiere decir que todo aquello que se sale de la norma bíblica, eso es una cuestión de porneia en el griego. Y grafía, escrito, o gráficos, imágenes, si juntas la palabra, pues son gráficos o escritos que tienen que ver con una alusión sexual que tiene como objeto solamente, a ver la definición, la excitación de una persona. La que sigue, por favor. Ahí está la definición legal: todo material que es predominantemente explícito en cuestiones sexuales, cuya intención primaria es provocar excitación sexual en cualquiera que lo ve. Entonces, si usted se ajusta a esa definición, usted se dará cuenta que la mayoría de las personas están expuestas a la pornografía en un panorámico, en los puestos de revistas, en el internet, que ya es una herramienta necesaria para todos los estudiantes, todos desde nivel primaria, creo que ya está un poquito más abajo. Ahí va a haber cosas. Bueno, entonces, ¿qué es necesario entender de esto? Vamos a una encuesta, y esta encuesta es de Estados Unidos. Una vez me preguntaron: oiga, ¿por qué usted siempre saca una encuesta de Estados Unidos? Pues porque en los países latinos no nos tomamos la molestia ni siquiera de preguntar esas cosas, porque no lo hay, porque no interesa y porque no hay un estudio serio al respecto. Pero en Estados Unidos, 1 de cada 5 admitió haber visitado una página de internet pornográfica. Estamos hablando de un 20% de las personas, un 20%. Es una cifra bastante elevada, y estamos hablando de datos conservadores, reales, comprobables. La realidad yo creo que ha de ser más. Entonces, si hablamos de más, estamos hablando de que un alto índice de la población está viendo pornografía. No es un detalle. Vamos a ver la siguiente. Y esto va a seguir, curiosamente, porque en Estados Unidos hay 8,000 millones de dólares de ganancias anuales por la pornografía. Y un dato ya interesante, pero de los años 70, me quedo un poquito atrás. Se ganan 665 millones de dólares en rentas de videos, cuando en aquel entonces el vehículo de la pornografía era el video. Ahorita es el internet. Ahora, si nosotros somos realistas, hay revistas como el Playboy y cosas de ese tipo, y bueno, también revistas mexicanas que las ponen en los panorámicos, usted lo sabe. Bueno, son fuente de ganancias millonarias que no van a quitarse, aunque usted se ponga de cabeza, porque son intereses grandísimos. No sé si usted oyó la historia de un hombre, un multihomicida llamado Ted Bundy. Bueno, ese hombre Ted Bundy dice que, ¿quién era él? Para que usted más o menos tenga una idea. Era un asesino serial. ¿Qué hacía este señor? Este señor andaba rondando en su automóvil por las noches o en las universidades, porque era un hombre joven. Entonces engañaba a las mujeres, que se le caían los libros, y cuando cerca de su automóvil se le caían los libros y la muchacha se agachaba a ayudarle, entonces la agarraba de los cabellos y la aventaba al carro, y entonces con un objeto de metal, como cuando le cambias ¿cómo se llama? Una llave de cruz, le empezaba a golpear en la cabeza. Desmayaba a la muchacha y entonces comenzaba a descuartizarla, a desmembrarla, sus brazos, sus piernas, y las hacía pedazos. Ese era su modo de operar, después de ultrajarlas sexualmente. Y este hombre estuvo haciendo eso. Él dice, porque ya después, cuando estaba en la cárcel, lo sentenciaron a muerte, y de hecho murió Ted Bundy sentenciado a muerte por todas sus atrocidades.
Conocemos este dato porque James Dobson, usted ha leído algunos libros de la familia, le fue a predicar a la cárcel a este señor y reconoció que estaba mal y se arrepintió y a lo mejor está en el cielo. Qué curioso, ¿no? Pero fíjate lo que este hombre decía que él comenzó leyendo revistas pornográficas y que esa sensación que él tenía le llevaba a una experiencia o buscar una experiencia más grande y luego otra experiencia más grande. Y luego una experiencia más grande, de tal manera que ya no era el acto, sino ahora ver cómo sufría una persona y después mutilarle un dedo o mutilarle una parte del cuerpo, de tal manera que ya era matarlas y asfixiarlas y sentir esa experiencia tan vívida de estar matando a un ser humano y ver cómo sufría para ultrajarlo. Y entonces eso era lo que le daba a él satisfacción. Qué terrible, ¿no? Porque no tuvo un límite. Murió Ted Bundy, pero él dice que inició con la pornografía. La pornografía tiene no solamente ganancias millonarias, sino tiene también tragedias impresionantes. Vamos a seguir leyendo, por favor. Disfunciones por la pornografía. Número 1, te genera adicción. Los estudiosos de la conducta dicen que hay dos tipos. Uno, que es el pornoadicto. El pornoadicto es aquel que de repente entra a una página de internet o a alguna cuestión pornográfica para excitarse y no lo hace recurrentemente. Es un pornoadicto. El adicto a la pornografía es exactamente igual como aquel que fuma marihuana, o también ingiere cocaína. Es los mismos síntomas. La persona comienza a temblar, empieza a tener sensaciones en su cuerpo y anhela estar viendo y estar viendo y estar viendo. Ahora usted pensará que no, eso no pasa. Yo hace meses estuve atendiendo a una muchacha con problemas de ese tipo. Qué terrible y qué esclavitud produce esas cosas. Porque es como la droga que te va metiendo y metiendo y llega el momento en que tienes la necesidad de hacerlo. Pero lo curioso de esto es que hay una contradicción adentro de la persona. Por un lado la conciencia le tormenta, estás mal, pero hay otra cosa que le va empujando. Y entonces hay una lucha adentro tan fuerte que gana el impulso sexual y los deseos de beberse eso, y entonces la conciencia queda atormentada y atormentada y atormentada. ¿Sabes qué? Es un placer completamente insano, porque quedas insatisfecho, porque estás condenado en tu conciencia, porque produce un estado de depresión. Créeme que es algo que te daña. Terrible situación es esa. No solamente queda ahí, sino que también la pornografía te produce una insatisfacción, porque carece de los elementos que la Biblia te dice que debe de ser una relación real. También produce una conducta autodestructiva, como la persona entra en estados o cuadros depresivos, la persona entra a esa conducta para destruirse, o se marca en su cuerpo, o llega el momento en que se daña a sí mismo porque la persona se siente mal, se siente sucia. Genera culpa, también percibe a las personas ya no como seres humanos, sino como objetos, y es lo que le pasó a Ted Bundy. Comenzó a ver a las personas como objetos, a desarmarlos, a deshacerlos con tal de experimentar cosas. También separa la realidad. Esas personas viven en fantasías recurrentes. Por tal motivo eso afecta las cuestiones de familia, de trabajo. También produce un vacío, te sientes como que algo te falta y es algo, una sed insaciable que no termina. Así como ves un hombre completamente perdido en la droga, así ves a un pornógrafo, exactamente igual. Y yo quiero decirte que es algo que va destruyendo. Y si ese hombre es casado o mujer, ¿sabes qué le produce su relación? Insatisfacción. Porque quiere experimentar eso y vivir eso, pero es una ilusión.
es algo que no es verdadero, no es real. Es alguien que disoció el cuerpo, pero ya ni le da calidad de cuerpo, sino le da calidad de muchas otras cosas. Por eso usted puede ver gente tan mal en sus facultades que puede hacer cosas ya no solamente contra naturaleza, sino cosas que ya rayan en la demencia, en la locura. ¿No ha leído usted de crímenes de ese tipo? Hace poco hubo un hombre que se llamó Calva Cepeda, ¿se acuerda? Un caníbal que mató a su novia, se la comía y la guardó en el refrigerador. Fue una noticia de aquí en México. Ahora, la cuestión del canibalismo en actos relacionados con la sexualidad, ya hay muchos casos en el mundo. No son 3, no es algo raro. ¿Por qué cree? Si nos vamos al contexto de la Biblia, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que era santo, lo que era bueno, lo que Dios dejó, se trastornó en cosas completamente diabólicas. Terrible. Salud mental, pues la persona necesita definitivamente ayuda psiquiátrica. Pero hay datos interesantes donde este tipo de personas no tienen vuelta, muchos de ellos. Y por ello Ted Bundy fue a la muerte. Es cruzar una línea que a veces es difícil retroceder. Muy bien, siguiente. Volvamos a lo bueno. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 19, con esto termino. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con ella. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esto es lo correcto. Lo normal, una relación satisfactoria en ambas partes, en ambas voluntades, entendiendo que la mujer no es un objeto ni el hombre tampoco, y de que no está para cumplir los caprichos solamente de alguien que quizás tenga otro problema porque viene distorsionado de origen, no de origen, sino más bien en su vida antes sin Dios. Terrible. Este vínculo produce vida, el otro produce muerte. Y créame que si usted ejerce la vida sexual en la pareja, va a haber una satisfacción y va a haber una bendición muy grande. Y usted se va a sentir satisfecho en esa área. Y entonces veremos la bendición de Dios, porque todo lo que Él hizo es bueno en grande manera. Pero cuando nosotros nos apartamos de eso, todo es malo en grande manera. Pero Dios nos trajo para bendecirnos. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Y como Jesús le preguntó a ese paralítico, ¿quieres ser sano? Y ese paralítico, en 38 años de su existencia, no tengo quien me ayude. Cuando yo voy, otro me gana. Y cuando me ayudan, pues ya me ganaron. Entonces, ya ni hago el intento siquiera de cambiar. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Si tú has estado experimentando cosas en el área sexual fuera de la voluntad de Dios, en la pornografía, ¿quieres ser sano? Si tú has estado experimentando cosas y te has apartado del contexto de la Biblia y has afectado tu matrimonio y has hecho cosas que van contrario a los principios de Dios y has afectado tu relación, ¿quieres ser sano? Necesitas arrepentirte. Arrepentirse significa cambiar de camino, confesar tus faltas a Dios
pedirle perdón a tu esposa y volver a ella. Al igual que el drogadicto, eso piensa que no se puede, cree que es algo que ya no se va a poder. Es un engaño. Todo es posible para Dios. El paralítico por sí mismo no podía, pero Jesús lo levantó. Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Si tú le confiesas a Dios tu falta, Él va a cambiar las cosas. Toma tu lecho y anda. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Si tú has utilizado la negación sexual, la negación del vínculo matrimonial para herir a tu esposa, arrepiéntete. O si lo has hecho para herir a tu esposo, arrepiéntete. Dios desea bendecirte. Levántate y anda. Levántate y anda. No hay imposibles para Dios. Si hasta el día de hoy en esta área estás bien insatisfecho y señalas a tu mujer, la maltratas, has sido muy insensible con ella, la has acusado, vuelve al principio de Dios. Deja la distorsión, aquello que no es, y vuélvete a lo que Dios sí estableció como vínculo de pareja. Ahí vas a encontrar satisfacción, ahí vas a encontrar ese recrearse. Y Dios estará en tu matrimonio. Si el diablo te ha prometido placeres excesivos, date cuenta que los placeres del diablo siempre producen insatisfacción, muerte, celos, contiendas, una conciencia atormentada, pleitos. Te engañó el diablo, te engañó. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, mucho más sabia que todos los psiquiatras, psicólogos, sexólogos y consejeros juntos, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos que esto produzca vida, Señor, en los corazones. Que escuchen la voz de tu Espíritu, levántate y anda. Que sean restauradas las relaciones matrimoniales, Señor. Que sea sanada esta área en el nombre de Jesús. Yo te pido por los jóvenes que sean sanos en la fe, Señor. Que sean librados de la pornografía en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que bendigas todas las parejas en el nombre glorioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Antes de que se vaya, dele un abrazo a su esposa y dele un beso y regréseselo a su esposa. Y que Dios les bendiga. Le esperamos el próximo domingo. Seguimos con el tema de la familia.